Un saludo para todos los que nos están escuchando. A nuestro grupo le correspondió exponer sobre los plaguicidas. Mi grupo está compuesto por Angie Rodríguez, Paula Carrillo, Sebastián Barón y quien les está hablando, María Paula Castañeda. Para dar inicio a esta exposición es necesario conocer el concepto de lo que es un plaguicida. Los plaguicidas son conocidos también como pesticidas o biocidas, que son unos tipos de compuestos o sustancias químicas que tienen como finalidad repeler, combatir, destruir a cualquier especie u organismo que no sea deseada de plantas o animales. Estos plaguicidas se suelen utilizar en las etapas de producción, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos de origen agrícola, tanto los que van dirigidos hacia los humanos o hacia los animales. También se incluyen algunos tipos de plaguicidas que se usan o se administran en animales de cría como en las ovejas, los terneros, para despojarlos de ectoparásitos. Los ectoparásitos son parásitos que viven en la parte externa del cuerpo de los animales. Estos pueden ser los piojos, los chinches, las garrapatas, pues para evitar que estos les causen enfermedades. Sin llegar a considerarse como venenos, estas sustancias son totalmente tóxicas a la salud de los humanos y pues de las diferentes especies que se vean afectadas como terceros. Estos plaguicidas son relativamente económicos y son muy efectivos a la hora de usarse, pero entonces el mal uso de los plaguicidas ha ocasionado bastantes daños ecológicos importantes, lo que ha llevado a la prohibición de muchos de ellos, en el caso del DDT, del diclorofenil tricloroetano y de una serie de otros pesticidas más que empezaron a reglamentarse, a prohibirse su uso por el tipo de impacto negativo que estaban generando. Por otro lado, les voy a hablar sobre los tipos de plaguicida. En realidad, la información de la clasificación sobre los plaguicidas es bastante abundante. Les voy a hablar de los principales. Como primera instancia tenemos el modo de acción. ¿Qué quiere decir? Los plaguicidas tienen un modo de combatir esos animales o esas plantas que causan daño. El modo de inhibirlas puede ser por contacto, por acción digestiva, por inhalación, por acción protectora, por acción repelente, por acción erradicante o esterilizante. Se pueden clasificar también por el fin perseguido, porque pueden ser selectivos o no selectivos. Por su grupo o familia química están los inorgánicos y los orgánicos. Por propiedades físico-químicas hay algunos que son explosivos, otros que son comburentes y otros que son clasificados en diferentes tipos de inflamación que causan. También tenemos por formulaciones, hay algunas que son formulaciones sólidas, como sería el polvo seco, el granular, algunos encapsulados. Tenemos formulaciones líquidas como suspensiones concentradas, soluciones concentradas, líquidos de bajo volumen, aerosoles y formaciones gaseosas como son los fumigantes. Y también los podemos clasificar por grado de toxicidad. Eso pues de acuerdo al riesgo que representa para los seres humanos. En cuanto a la clasificación según las plagas que controlan, se refiere a que el plaguicida está determinado para cierta aplicación. Por ejemplo, en la tabla que podemos visualizar, los acaricidas combaten a los ácaros, los bactericidas a las bacterias, los insecticidas a los insectos, los ovicidas a los huevos de insectos y ácaros. Y bueno, como se puede visualizar, una serie más de algunos plaguicidas que van dirigidos a determinadas plagas. Por su grado de toxicidad, como lo podemos ver en la tabla, la OMS lo clasifica por diferentes colores, entonces lo clasifica por sumamente peligroso, peligroso, moderadamente peligroso, poco peligroso y productos normalmente no peligrosos. Y muestra la dosis letal de 50 miligramos por kilogramo según el pesticida. Ahí podemos observar la columna que es por vía oral o por vía cutánea. En cuanto a los sólidos y los líquidos,
para cada una de estas. También podemos ver en la otra tabla más pequeña la clasificación dada por la clase, que muestra en la primera columna la toxicidad a la que se infiere y los ejemplos de algunos de los plaguicidas que corresponden a cada uno. Y según su clasificación de composición química, entonces tenemos las familias y los ejemplos. Entonces tenemos compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Cada uno muestra los tipos de plaguicidas que puede tener. Por ejemplo, en los orgánicos están los organoclorados, los organobromados, los carmatos, las piretrinas, los fenólicos, y en los inorgánicos diferentes tipos de sales como las de zinc, magnesio, arsénico, otros como cianuros, cloratos, etc. En cuanto a la fuente de exposición de los plaguicidas, en primera instancia tenemos la actividad agrícola. Cuando se ejecuta esta actividad, el plaguicida que se utiliza se deposita en suelos, en aguas colindantes o se puede dispersar por la atmósfera. Incluso esto depende por condiciones climáticas, como la lluvia, los vientos, incluso las características geológicas del suelo, las diferentes como características de las corrientes de agua. Entonces se ve sujeto a diferentes factores. Dentro de estos también entra como fuente de exposición la ganadería, ya que hay procesos de desinfección del ganado ovino, de animales domésticos también, incluso como perros, gatos, pues para evitar ectoparásitos. Todo el tema de los cuidados de animales domésticos. También se ve mucho en el tratamiento de estructuras y mantenimientos de áreas verdes en parques, jardines, campos de golf y bueno, todo este tipo de zonas verdes, y también en tratamiento y mantenimiento de aguas como reservas naturales de agua, artificiales, presas, embalses, estanques, piscícolas, canales, albercas e incluso piscinas. En fuente de exposición también se ve, pues, como lo mencionaba en un comienzo, en la industria de la alimentación, incluso se ven incorporados estos plaguicidas en productos como champús, jabones, repelentes de insectos. También se ven en el lavado y secado de alfombras, en desinfectantes caseros, en productos para cuidados de mascotas y plantas. Esto de manera muy generalizada. En las vías de entrada de los plaguicidas, estudios científicos demuestran que la piel es la vía habitual de incorporación de los plaguicidas al organismo. Se da la circunstancia de que, mientras que en el organismo de absorción por vía respiratoria, la persona padece irritaciones y molestias, siendo consciente del problema, mientras que la absorción por vía dérmica algunas veces no produce dolor, irritación ni molestia alguna. Como es lógico, si el plaguicida es capaz de atravesar el tejido del insecto para matarlo, también puede atravesar el nuestro. En cuanto al objetivo o blanco, podemos aducir que los órganos y sistemas más susceptibles a la acción de los plaguicidas, además del órgano de entrada, como podría ser por ejemplo los pulmones o la piel, son el hígado, el sistema circulatorio, el riñón y el sistema nervioso, en particular el cerebro. Otros órganos muy susceptibles al daño, sobre todo por los plaguicidas organoclorados, son las gónadas y la médula ósea, debido a su elevado contenido en grasas y a la afinidad de estos plaguicidas por los lípidos. Algunos plaguicidas también tienen una estructura química similar a la de ciertas hormonas, como por ejemplo la hormona tiroidea o las corticosteroides, por lo que afectan a la tiroides y a las suprarrenales y alteran a veces radicalmente el equilibrio hormonal del individuo. Para hablar de biotransformación nos referimos solamente a algunas familias de plaguicidas relevantes por el daño que causan a la salud y por su gran demanda de uso. Primeramente hablamos de los organoclorados, que son los plaguicidas más ampliamente utilizados. Su estructura química corresponde a la de los hidrocarburos clorados, lo que les confiere una alta estabilidad física y química. También los hace insolubles en agua, no volátiles y altamente solubles en disolventes orgánicos. A causa de su alta lipofilicidad, tienden a acumularse principalmente en el tejido celular subcutáneo, en el componente graso de la leche materna y también de la sangre. Algunos de los productos representativos son los que ven en la imagen de la parte derecha. Los compuestos organofosforados, que son ésteres, amidas o tioles derivados de los ácidos fosfóricos, fosfónico y fosfortoico, se descomponen con mayor facilidad y se degradan por oxidación e hidrólisis.
Así dan origen a productos solubles en agua, menos persistentes y poco acumulables en el organismo humano, que es el contrario de los organoclorados. Algunos de los que pertenecen a este grupo son los que se ven a mano derecha, como el paratión, el malatión y pues los otros. Los carbamatos son otro grupo de plaguicidas que pueden ser de dos tipos principales. Los primeros son los derivados de ésteres carbamatados que se usan comúnmente en los insecticidas y los derivados del ácido tiocarbámico que son usados en los fungicidas. Su degradación se realiza por oxidación y eso hace que sus metabolitos sean hidrosolubles, pudiendo excretarse por la orina y también por las heces fecales. Entre los más comunes son los que se ven a mano derecha. En los aspectos toxicológicos, su biodisponibilidad en el organismo depende de su toxicocinética, entonces aquí tenemos la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. También estos procesos están influenciados por patrones de exposición y de las sustancias químicas como son el tipo de empleo, la temperatura ambiental, el tipo de plaguicida y también por factores inherentes al individuo como la edad, el sexo, la dotación genética, entre otros. En la vía respiratoria, la fineza y delgadez del epitelio alveolar favorece el intercambio de gases en el pulmón y esto permite una rápida y eficiente absorción de los plaguicidas que son captados rápidamente hacia el torrente sanguíneo. En el ámbito laboral, el uso de fumigantes en forma de gases, polvos, vapores, pone a la vía respiratoria como la segunda en importancia. Y en la población en general también es muy importante porque pues en el hogar se usan productos como el aerosol, las bombas de humo y otros que pues favorecen la presencia de estos insecticidas en formas pequeñas y también en formas grandes. En la población en general, la vía de absorción más importante es el aparato digestivo y se genera a partir de la ingestión de alimentos y de agua contaminados. Esta ingestión es básicamente accidental y por eso también es poco frecuente. En la vía dérmica, los plaguicidas penetran en la piel por difusión pasiva y se atraviesa el estrato córneo, que es la capa más externa de la epidermis. Este es muy importante en el medio laboral porque pues allí es donde los trabajadores se encuentran más expuestos y también se absorben cantidades significativas de diversos plaguicidas. Cuando los plaguicidas ya son absorbidos, estos se distribuyen en el organismo a través del torrente sanguíneo. Entonces los compuestos liposolubles se difunden a través de los componentes grasos de la piel y la sangre y se unen a las lipoproteínas, que son sustancias compuestas por proteínas y grasas. Mientras que los hidrosolubles se difunden a través del material proteico intracelular y estos se unen a las proteínas plasmáticas o permanecen disueltas en la sangre. Según su afinidad, el plaguicida se fijará en órganos o tejidos específicos como el hígado o los riñones, y los que son lipofílicos se acumulan en tejidos como el adiposo y el nervioso. Hay dos tipos de reacciones en los plaguicidas para que se metabolicen en el organismo. Las primeras son de primera fase, que son la oxidación, reducción e hidrólisis, que generalmente son catalizadas por enzimas hepáticas. Estas enzimas ayudan al hígado a transformar el alimento en energía, mientras que las de segunda fase son la conjugación y la síntesis. Los metabolitos resultantes de la primera fase son ligados a moléculas endógenas que se originan en el interior del organismo y se sintetizan componentes solubles en agua que son fácilmente eliminables por la bilis y la orina. La biotransformación de los plaguicidas puede dar como resultado sustancias de reducida toxicidad o químicamente inactivas, o por el contrario pueden generar sustancias tóxicamente más activas que el compuesto original. El cuerpo humano puede eliminar los plaguicidas por tres vías principales: la orina, las heces fecales y el aire exhalado. La bilis es el medio principal por el que algunos compuestos liposolubles como los organoclorados se eliminan en las heces fecales, mientras que los fumigantes que llegan al cuerpo en forma de gases o vapores pueden ser eliminados por la vía respiratoria. Algo para tener en cuenta es que para estimar la dosis interna o dosis absorbida se determinan las concentraciones de plaguicidas o de sus metabolitos. Esto se puede hacer por los tejidos como el adiposo, el hepático o el renal, pero por la dificultad de obtención de muestras se puede hacer y es más fácil hacerlo por muestras de sangre y de orina. En cuanto a los efectos crónicos y agudos, podemos decir que los síntomas de las intoxicaciones a estos plaguicidas van a depender siempre del tipo, de la vía de entrada, de la susceptibilidad individual y la concentración y tiempo de exposición. A partir de esto, pues podemos empezar a hablar de los efectos agudos, los cuales incluyen síntomas dermatológicos que son sudoración, prurito, erupción cutánea y cianosis.
Los síntomas neurológicos que se presentan podrían ser mareo, cefalea, temblor, depresión y pérdida de conciencia, además de nerviosismo, convulsiones, síncope, fasciculaciones, parálisis y parestesias. En cuanto a los síntomas oculares que se pueden presentar, podemos tener visión borrosa y lagrimeo. En cuanto a los síntomas cardiorrespiratorios, se pueden dar palpitaciones agudas, disnea, tos, aumento de expectoración, dolor torácico, sibilancias y roncos. En cuanto a los síntomas digestivos, se puede presentar cialorrea, molestias faringeas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, tenesmo rectal y estreñimiento. También se han presentado algunos antecedentes de abortos y otros síntomas inespecíficos. También puede hablarse de una intoxicación persistente, lo que denominamos efectos crónicos. Estos incluyen algunos efectos como la astenia, anorexia, cefalea, alteraciones del sueño, depresión, cambios de carácter, temblor, paresías, disminución del libido sexual, impotencia sexual y algunos efectos crónicos a largo plazo, destacando por su gravedad el potencial carcinógeno, mutagénico, presentan toxicidad reproductiva o del desarrollo y efectos neurológicos. Se exponen 3 casos de plaguicidas en Colombia. El primero ocurrió en Chiquinquirá, Boyacá, en 1967, que involucró a más de 500 personas, las cuales 165 requirieron a tratamientos médicos hospitalarios y 63 murieron. La segunda ocurrió en Puerto López, Meta, en 1970 y tuvo 190 intoxicados, de los cuales 157 requirieron tratamiento médico y 7 murieron. Finalmente, el tercer caso ocurrió en Pasto, Nariño, en 1977 y tuvo como consecuencia a más de 300 intoxicados y 120 hospitalizados, con 15 muertos. En los casos de Chiquinquirá y Pasto, los plaguicidas que provocaron la intoxicación fueron metilparatión y paratión respectivamente, mientras que en el caso de Puerto López solo se conoce que fue un plaguicida organofosforado. Los 3 casos intoxicados masivos ocurrieron por el consumo de alimentos contaminados. Primer caso, 1967, Chiquinquirá. Todo empezó el 24 de noviembre, cuando un camión salió de Bogotá con destino a Chiquinquirá, llevando 30 bultos de harina, 4 bultos de salvado, 29 cajas de folidol metilparatión y 2 cajas de antracol. Según declaraciones del conductor del camión hechas después de ocurridos los hechos, todo se debió al mal estado de la carretera, donde un frasco de 1000 centímetros cúbicos con folidol al 50% se rompió e impregnó algunos bultos de harina. Al llegar, se realizó su producción en la panadería y fue vendido al día siguiente. A las 8 de la mañana ya se presentó el primer caso de intoxicación. Su número fue aumentando hasta 165 personas, la mayoría menores de 15 años. El cuadro clínico fue muy variado: dolor abdominal, temblor, vértigo, síntomas de intoxicación aguda con lagrimeo, visión borrosa, somnolencia, edema pulmonar agudo, diarrea, sudoración, entre otros. La comisión hospitalaria estuvo conformada por el Ministerio de Salud, el Hospital de Tunja, el Instituto de Medicina Legal y las ampollas de Val de Mercaprol. Los trajeron de Bogotá llegando a las 2 de la tarde. Comenzaron a analizar el contenido gástrico de los pacientes y encontraron el pan ingerido con una muestra de harina proveniente de un bulbo contaminado. Se estudiaron y conocieron el resultado 5 días después, permitiendo la pronta recuperación de la mayoría de los individuos que aún permanecían intoxicados. Posteriormente se inició el uso de lidoxina, como pudo ser llevada desde ciudades de Medellín. 1970, Puerto López. Este caso solo pudo conocerse a través de los informes de los periódicos. Por tal razón, sus datos no tienen un fuerte sustento técnico y están sujetos a grandes limitaciones. El 2 de enero llegó el primer caso de 2 adultos y sus 2 hijos intoxicados, posteriormente muertos. Seguido a esto, comenzaron a llegar numerosos casos de intoxicación, lo que alarmó a la comunidad. Durante el día llegaron 157 intoxicados. El diagnóstico de la intoxicación por plaguicida inhibidor de la colinesterasa se realizó y exigió la colaboración de todas las instituciones gubernamentales de la región y la Cruz Roja para la movilización. Para el 4 de enero fueron dados de altas todos los que habían sido hospitalizados, dejando como saldo 3 individuos muertos y 190 intoxicados. Las investigaciones indicaron como la causa de este episodio a la contaminación del Río Negro con plaguicidas organofosforados y la posterior muerte masiva de peces. El 31 de diciembre
consumo por los habitantes de la cuenca los días 1 y 2 de enero. El plaguicida implicado no fue claramente identificado, pero se sospechó que hubieran sido paratión o metilparatión, ya que estos eran los comúnmente utilizados en los cultivos de arroz en la región. Cabe resaltar que desde el año anterior se había denunciado que la fumigación aérea de esos cultivos se hacía con poca precaución y que los fumigadores llevaban sus equipos en los ríos. El último caso presentado fue en Pasto, 1977. La reconstrucción de los hechos permite decir que se inició cuando un cargamento de harina contaminada con paratión proveniente del Ecuador fue introducido al país de contrabando y distribuido en las panaderías de la ciudad. El 2 de septiembre, en una panadería del barrio Bernal, distribuyó usualmente su pan. A las 5:30 de la tarde empezaron a presentarse los primeros casos que alertó a la comunidad. Rápidamente se hizo el diagnóstico de intoxicación por plaguicida inhibidor de las colinesterasas, con lo cual prontamente se inició el tratamiento con sulfato de atropina. La zona donde hubo más casos de intoxicados comprendió los barrios del Bernal, Mercedario, entre otros. Los análisis químicos realizados por el Departamento de Química de la Universidad de Nariño y por el Laboratorio de la Zona Minera de Pasto permitieron identificar al paratión como el agente causal de las intoxicaciones. Debido a esos hechos, el ejército colombiano reforzó las medidas de control en el sur del departamento de Nariño como medida preventiva para evitar el paso de nuevos cargamentos de alimentos contaminados con plaguicidas provenientes del Ecuador.